Los estragos en los templos católicos durante la Revolución. Un capítulo del libro Relatos de la Guerra Cristera, Santos, Mártires y Anticristos, de Víctor Miguel Villanueva. Un libro que fue publicado por Agua Escondida Ediciones en su primera edición en enero de 2023. De su colección Ensayos, serie Literatura Mexicana Contemporánea. Vayamos a los estragos en los templos católicos durante la Revolución. La contrarrevolución en México de 1913 a 1917, efectuada por el ejército constitucionalista con Venustiano Carranza a la cabeza, se caracterizó por anticlerical y perseguidora de los privilegios y los poderes que la Iglesia Católica había acumulado durante el Porfiriato, entre otros rasgos. Sin olvidar que, para los constitucionalistas, la élite eclesiástica había apoyado a Victoriano Huerta en el golpe de Estado contra Francisco I. Madero, para derrocar al primer gobierno democráticamente constituido tras la caída del dictador Díaz. Por esto último, además de la tradición heredada por los liberales de la mitad del siglo XIX que consumaron la separación Iglesia-Estado, las huestes de Carranza persiguieron de manera constante al clero, mientras hacían su guerra. En 1917, el país tenía un nuevo gobierno y una nueva constitución, la cual enfrentaría bélicamente a las élites de la Iglesia y el Estado de 1926 a 1929. Pero también había una paz relativa y las instituciones comenzaban a hacer el recuento de los perjuicios de los últimos años. En el Archivo Histórico del Arzobispado de México hay un documento de 1917 donde la Arquidiócesis de México solicita a los párrocos de todos los templos hacer un inventario sobre los daños que la revolución les había causado. Hay 62 breves informes, algunos de una sola línea, algunos más no pasan de un párrafo con 10 o 12 renglones, concentrados en un documento de 7 hojas en el fondo José Mora. Lo primero que resalta al hacer un acomodo de los reportes por perjuicios es que 39 parroquias de la arquidiócesis más importante del país no reportan daños causados durante las pasadas calamidades. Es decir, más del 50% afirma que la revolución no perjudicó los templos, no los dañó materialmente ni fueron saqueados u ocupados. Solo 16, casi 25%, afirman haber sufrido daños, incendios y destrucción. Los informes son detallados en este sentido. Explican cómo trataban de reparar las afectaciones a sus templos, hablan de ocupaciones militares en las casas curiales, así como uno de ellos afirma que la revolución no le causó daño, pero sí un terremoto en 1912, que lo dejó sin iglesia y lo obliga a pagar renta para dar misa. El número de afectaciones, como vemos, es mínimo, aunque tampoco hay que olvidar que el ejército constitucionalista, salvo la violenta aparición de las fuerzas del general Álvaro Obregón en 1914 y el paso fugaz e inocente de los generales Emiliano Zapata y Francisco Villa, en diciembre del mismo año, la revolución y los combates estuvieron ausentes en el entonces Distrito Federal y sus alrededores, es decir, de la jurisdicción del Arzobispado de México. Prueba de esto último es que en templos como los de Tepito, Mixcoac, las iglesias del Carmen y Santa Catarina, Jesús María, San Sebastián y Santana reportan al arzobispo José Mora que no hay daños que lamentar. El padre Mariano Comesías, de la iglesia de Jesús María, aseguró que ni pérdidas de ornamentos hubo. En importantes municipios del Estado de México, adyacentes al Distrito Federal, se repite la historia. Por ejemplo, el padre Luis G. Méndez de Chalco
Avisa que no hubo daños en su parroquia y que de otros templos fueron saqueados objetos, pero no informa más. Seguramente nada trascendental o digno de contar. Lo mismo ocurre con Chimalhuacán, Cuautitlán, El Oro, Villa del Carbón, San José en Toluca, Ozumba, Tultepec, Metepec, Lerma y Santa Cruz Acatlán. El padre Tizo Castil de Tepeji del Río en Hidalgo agrega que hay soldados que ocupan con frecuencia las azoteas de la iglesia causando desperfectos, pero no da detalles de esto último. En otros templos de la Arquidiócesis de México, los daños durante la trifulca armada en el país fueron menores, casi anecdóticos. En Tecualoya, el padre Rodrigo Quevedo afirmó que no sufrió la parroquia cosa alguna durante los trastornos pasados, mientras que Antíoco González, en Zumpahuacán, dijo que no sufrió daños de consideración, más que la destrucción de 3 capillas anexas al templo parroquial. En Tonatico, Antonio Colina aseguró, nada se perdió de valor. Solo hubo que lamentarse que las torres de la iglesia se resintieron con los combates. En Tapasco no pasó nada. Hubo otros sitios donde los sacerdotes, en un acto de honestidad, además de reportar que no hubo daños, mencionan que sus ornamentos misales están deteriorados por otras circunstancias. Rafael Gemora, de Tepatitlán, dijo que los pueblos de su jurisdicción sufrieron nada notable durante las calamidades pasadas y que los desperfectos que tienen se deben a la acción del tiempo. En ese mismo tenor, Jesús María B. de Alfajayucan reportó 0 daños y que cuento con todo lo necesario para el culto, aunque deteriorados muchos de ellos por el uso y el tiempo. Reportes escuetos de Santa Cruz, Tepexpan, Atitalaquia, Hidalgo, Tepetengo, Coyotepec, Nacacamilpa, La Gavia, Nonualco, San Buenaventura, San Felipe Tlalmiminolpan, Gilotzingo y Teacalico, todos coinciden en que no hubo daños por los trastornos políticos recientes. En San Pedro Atzacapoazaltongo, el padre Melitón Acosta reportó únicamente pérdidas en la instalación eléctrica y los tubos del órgano quedaron inservibles, mientras que el cura Florencio Nava de Santa Veracruz, México, describe desperfectos como hundimientos naturales, pero no hace alusión a desperfectos hechos por los revolucionarios. Finalmente, Leopoldo Mendieta, sacerdote encargado del templo de Ajoloapan, no reporta daños a su iglesia, gracias a Dios. Como ya mencionamos, solo 16 de 62 templos reportan daños atribuidos a la revolución entre los años de 1913 y 17. Uno de los casos más significativos ocurrió en el templo de San José, en la Ciudad de México. Según el sacerdote Francisco León, durante la decena trágica, cuando se da el cuartelazo en la ciudadela, su iglesia sufrió cuarteaduras en las 2 bóvedas del templo y la casa curial quedó inhabitable. Continúa su informe afirmando que ya comenzaron los trabajos de reconstrucción en la cúpula del templo y que se reedificó la casa curial, que fue convenientemente decorada. Por último, asegura que los trabajos se detuvieron por haberse agotado los recursos, pero no pide ayuda de ningún tipo. Otro caso de destrozos atribuidos a los revolucionarios por los clérigos es el de Tlalpan. Ahí, la casa curial fue seriamente deteriorada. Quedaron destruidas las partes norte y ponientes. El sacerdote Rosendo Pérez señala que los templos de San Pedro, La Fama, Peña Pobre, El Calvario, Santa Úrsula, San Pedro Mártir, San Andrés, La Magdalena Huipulco y 2 en el Cerro de la Jusco fueron saqueados, pero ya han sido abiertos al culto. Por su parte, Antonio Ochoa, párroco de San Cristóbal de Ecatepec, afirma que un cañonazo perforó la cúpula del templo de Santa Clara y que la casa curial quedó destruida, casi por completo. Apunta a que solo quedaron algunos cuartos y algunas dependencias en estado ruinoso. La cosa estuvo peor en Temascaltepec. Ahí fue destruido el techo de la nave central, varias bóvedas laterales y vidrieras de los altares.
El prelado Inocento Muñoz afirmó que el órgano quedó destruido. Pero no quedó ahí el desastre que ocasionaron los revolucionarios, pues, a decir del sacerdote, la casa curial fue incendiada y el archivo parroquial quemado. En Acambay, en Acambay, Aurelio Iturbide aseguró que su parroquia quedó reducida a escombros, pero no por los revolucionarios, sino por un terremoto ocurrido en 1912. Informó que ya se está construyendo un templo nuevo, pero que ahora vive en un jacalón donde paga 70 pesos mensuales y que sirve de templo provisional. Finalmente, Edmundo Ugalde de San Miguel Coatlinchán informa a sus superiores que la iglesia y la sacristía están en buen estado, pero que la casa curial está en poder de las tropas que la tienen hace 4 años, destruyéndolo cada día más. Informa que desaparecieron los archivos de bautizos, de hijos legítimos y naturales desde 1873, así como también los de matrimonio. Narciso Álvarez asegura que la iglesia parroquial de Calpulalpan fue incendiada y ahora hacen uso de las capillas que escaparon del incendio. En Naucalpan, Inocencio Palomino, cura del lugar, asegura que la iglesia y la casa curial están amenazando ruina. En cuanto al saqueo y robo de objetos en los templos católicos durante la Revolución, fueron en total 5 sacerdotes que en su reporte ponen más atención a estos sucesos. Por ejemplo, Miguel M. Jasso, encargado del templo de Huexotla, afirma que fueron sustraídos una cruz procesional, un relicario, una pluma, una campanilla, un báculo sin vara, todo de plata y muy antiguo. Luego afirma, se hacen las investigaciones para encontrar el paradero de dichos objetos y castigar al ladrón. Mientras tanto, en Tlacotepec, el párroco encargado dice que fueron robados los siguientes objetos: un par de ánforas para los santos óleos, una corona de plata del Señor del Calvario, los milagros de la imagen de nuestro Padre Jesús, 2 túnicas de la Virgen de Dolores, una imagen del Niño Jesús. Sin embargo, el padre Ponciano Laredo afirma, por lo demás está bastante provista de objetos de culto. En Upala, Celso García reportó la desaparición de, un, de una custodia con sol de plata dorada, un cáliz de plata dorada, una docena de manteles, los útiles del bautisterio. En cambio, en Tláhuac, el saqueo fue mayor. Los velos para cubrir los altares en tiempo de pasión, 8 piezas, 2 colchas de seda para el santo entierro, un vestido de seda para la imagen de San Pedro, un vestido de raso para la imagen del Señor de las Tres Caídas, un vestido de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, un cuadro mural al óleo del Señor San José, valuado en 3,000 pesos, 6 cuadros murales con la vida de San Ignacio de Loyola y un vestido de seda de la imagen de la Santísima Virgen. En Coatepec, Harinas, la iglesia fue saqueada y se perdieron un cáliz de plata dorada, la base de una custodia grande y las crismeras de plata. En San Vicente Chicoloapan, solo el órgano fue inutilizado y la imagen de San Cristóbal rota. Por último, en San Antonio de las Huertas, 2 campanas de las torres fueron robadas, manteles, albas, un palio grande, 2 dalmáticas, una corona de la Santísima Virgen y el reloj de la iglesia.